Porque a veces siento que cuando una persona es víctima, la persona siente que ese es su papel, o sea, como que hacen algo y dices, pues tal vez me lo merezco o tal vez, no sé, ¿verdad? Entonces yo viví mucho de ese abuso toda mi infancia. Como víctima de abuso infantil, Nets Gómez soportó una educación llena de trauma, pero milagrosamente salió de ella como un pastor que ahora ayuda a otros y difunde esperanza. Sí, efectivamente, y yo he podido ser padre para muchos, o sea, yo tengo 2 hijas y una sobrina, una hija adoptiva, digamos, pero muchas de las personas que trabajan conmigo me llaman papá, porque he podido ser esa figura que los ayuda, que los afirma, que cree en ellos, que los abraza, no por sacarles algo, sino por como animarlos en su potencial. Entonces, ¿cómo superó esto y transformó su vida? Hoy en Impacto Latino vamos directamente a escuchar a Pastor Nets contar su historia. Yo nací en México, en la Ciudad de México, en el año 1960, tiene mucho tiempo, y crecí ahí en México. Hasta los 38 años me vine para Estados Unidos, pero crecí en una familia de 10 miembros, somos 5 hombres y 5 mujeres. Y obviamente cuando hay tantos hijos, pues es difícil que se cuide a cada uno bien, ¿verdad? Entonces en ese descuido que yo viví, mi papá invitó a un joven a vivir a la casa. Y él, o sea, mi papá le ayudaba a él en sus estudios y todo. Mi papá tenía mucha compasión por los jóvenes, pero este joven empezó a abusar de mí sexualmente por mucho tiempo. ¿Qué edad tenías? Yo empecé como no sé si como a los 3 o 4, yo creo, desde muy joven. Él vivió como nosotros, como unos 5 o 6 años, yo creo. Y era muy frecuente lo que pasaba. Y obviamente del miedo, pues nunca dije nada, porque casi ninguna de las víctimas que pasa por algo así lo dice. Es raro la persona que lo dice. Y aparte de ese entorno estaba el bullying, porque yo tenía los ojos cruzados y aparte era muy flaquito y era muy inseguro, entonces y aparte era tartamudo, no podía yo hablar. Entonces esas 3 cosas sí causaron un trauma muy fuerte y el abuso fue algo muy, muy serio, al punto que yo quise quitarme la vida cuando era un niño. En 2 ocasiones, primero con un cuchillo, otra vez traté de ahorcarme. Gracias a Dios, bueno, no pasó nada, no llegué al punto final, pero sí lo intenté, porque sentía que mi vida pues no servía, que yo estaba sucio, que estaba mal, y fue lo que viví pues por muchos años. Pero también sufriste como un tipo de, en inglés se dice bullying. Sí. Lo mismo también, o sea, tanto en la escuela, es lo mismo, la misma palabra, tanto en mi casa con mis hermanos, que eran muy abusivos, porque mi papá era muy sarcástico, entonces el clima de la casa era así, como de hacerte bromas, ponerte apodos, todo eso, ¿no? Y fuerte, ¿no? Y fuerte, era muy fuerte. En la casa y en la escuela, porque yo usaba lentes y aparte no podía hablar, entonces me ponían toda clase de apodos. Y como era siempre, porque tuve una cosa que... Dice mi mamá que yo era muy inteligente, entonces siempre hagan de cuenta que yo siempre era el más chico del salón, porque mi mamá me metió al kinder, estuve como 3 años en el kinder, me dijo, ya métanlo para la primaria, entonces entré muy joven, o sea, muy, muy pequeño a la primaria, y era siempre el niño más chico del salón. Entonces, pues siempre, como el niño más chico, pues te hacen bullying por todo lo que yo tenía, y aparte por ser el más chico, pues me agarraban todos de bajada, como decimos. Entonces sí viví mucho bullying y mucho abuso. Porque el abuso no solamente fue con este muchacho, sino después con otro muchacho más, en la escuela, un muchacho mayor que yo, y con un vecino también pasaron lo mismo. O sea, porque a veces siento que cuando una persona es víctima, la persona siente que ese es su papel, o sea, como que hacen algo y dices, pues tal vez me lo merezco o tal vez, no sé, ¿verdad? Entonces yo viví mucho de ese abuso toda mi infancia. Allá en mi adolescencia, a los 15 años fue cuando escuché del Señor, escuché de Jesús, y obviamente el Señor tocó mi vida y ya pude parar todo eso, porque incluso un tío mío quería después abusar de mí, yo ya como que dije, no, esto no puede pasar, basta, ¿no? Entonces, gracias a Dios no pasó, pero sí fue una cosa muy... Fue hasta que recibí al Señor y recibí sanidad, o empecé a recibir sanidad, que pude parar ese tipo de... tanto el bullying como el abuso. Ya. ¿Y cómo te cambió tener esta fe? Sí. Porque tu papá, en el ambiente de tu hogar, sí. eran ateos. Sí.
Sí, no, fue una parte crucial. Mira, yo crecí con un ateísmo muy fuerte. Mi papá no era católico, nunca fue a la iglesia, nunca tuvo una Biblia. Ellos no se casaron ni por la iglesia ni por el civil, vivieron en unión libre. Entonces sí crecí en un ambiente de mucho ateísmo. Aunque yo en el fondo de mi corazón, algo raro que pasó es que yo sabía que había alguien arriba, como que tenía nunca me enseñaron, nunca me hablaron de Dios ni nada, pero yo sabía que había alguien. Entonces, una vez que alguien me habló, y yo al principio me burlé de él porque yo venía de mi papá que se burlaba de los cristianos. Pero esta persona me siguió hablando y me invitó a una reunión de jóvenes. Fui a la casa de esta persona y no entendí mucho, pero al final un señor dijo unas palabras que eran como exactamente para mí. Me dijo, si tú te sientes vacío, todo, como que describió mi vida. Me dice, hay una esperanza para ti, tú puedes aceptar al Señor. Y lo hice a los 15 años, fue el 26 de septiembre de 1976. Y en ese momento, la verdad, hubo un cambio radical. O sea, empecé a sentir una paz, un gozo tremendo. Y de ahí empezó un proceso de sanidad poco a poco de todo lo que yo había vivido. Pero sí fue crucial este encuentro porque yo realmente iba en una escala decadente. O sea, después de que viví este abuso, entré mucho en la rebeldía, empecé a usar drogas, marihuana, cemento, diferentes cosas, como en una búsqueda de llenar ese vacío. Entonces, cuando... O no de recordar también, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿No recordar? Sí, claro. Sí, exacto, como para olvidarme de mi dolor. Es como que hay un vacío en ti, sientes que algo te falta, te sientes como triste, te sientes abandonado y quieres que algo te llene eso. Entonces utilicé la marihuana y otras cosas para tratar de sentirme contento. Y obviamente pues el efecto te dura muy poco y lo sigues usando, etcétera, ¿no? Pero cuando tuve este encuentro con Jesús, sí hubo un cambio. O sea, sentí que hubo una paz. Ya no, de hecho, ese día tiré en la droga lo que tenía yo guardado y empecé una vida nueva, la verdad, completamente. Un individual que haya experimentado algo tan joven, sí, y que después tu vida cambie totalmente. Sí. Y creo que después de que encontraste esta fe, sí, tú también te hiciste pastor de volada, sí, casi, ¿verdad? Sí, claro. Joven, ¿no? Sí, claro. Cuéntame, ¿me cuentas? Sí, claro que sí. Mira, yo, bueno, cuando tuve este encuentro, a los 15 años, estábamos mi amigo y yo, él tenía como 19, yo tenía 15, y nos reunimos en un jardín, en un parque, y ahí estábamos cantando y llegó gente, y entonces él les compartió, les habló del Señor y todo. Y entonces a partir de ese momento se hizo una iglesia, ahí de la nada, porque la gente comenzó a llegar, porque nos dijo, ¿van a regresar el otro domingo? Y dijimos, sí. Entonces llegamos el otro domingo, comenzamos a cantar, llegó la gente, luego empezó a hacer frío, y ya una señora nos dijo, vénganse para mi casa. Entonces fuimos a la casa de ella, y yo empecé a ser como el asistente del pastor. Cuando él no iba, pues yo predicaba, pero te comentaba también en la entrevista anterior, que yo no podía hablar y un día él me dice, pues, ¿sabes qué? Me tengo que ir, tú tienes que hablar, tienes que enseñar porque yo tengo un problema y no me puedo quedar. Entonces yo dije, pero es que nunca he hablado en público, o sea, me da terror, ¿no? Porque era muy tartamudo. Y ese día cuando él me deja, entonces abro la Biblia, abro el estudio y empiezo a hablar y hablo. Y, o sea, yo me sorprendí de que no tartamudeé, de que pude hablar completamente bien. Y desde ahí, o sea, yo tenía 15 años cuando empecé a ser asistente de pastor y serví pues como copastor en México por 24 años, o sea, desde los 15 años hasta los 38, 39 de hecho, sí. Y después de eso, ¿cuándo te viniste para Estados Unidos? Sí, bien interesante. Bueno, yo me vine en el 98 a Estados Unidos, servía en la iglesia y tenía aparte un negocio de diseño industrial y diseño gráfico. Entonces, una vez yo estaba en una conferencia y oí una canción que hablaba de ir a un lugar de tinieblas y brillar en la oscuridad. Y yo le dije a mi esposa, y estaba yo casado, le dije, porque tal vez es el tiempo de que nos vayamos de México. Pero yo no sabía, dije, bueno, pensé eso. Después una compañía me contrató aquí en Estados Unidos para trabajar como director de arte, que era lo que yo hacía también allá. Y todo se movió y me vine para aquí en el año 98. Y la idea no era tanto trabajar para la empresa, sino hacer algo por la gente necesitada de Estados Unidos, por los hispanos. Entonces comenzamos una iglesia en la sala de mi casa y pues ahorita ya somos muchos miembros y tenemos muchos programas y ayudamos a la gente y todo.
Una cosa que es importante, yo creo que en sí venir aquí y hablar de esto es para los hombres, los machos, ¿no? Porque muchos de ellos no hablan si les ha pasado algo similar. Así es. Ellos no van a hablar de esto. Así es. Usualmente no, o sea, la estadística está allí. Entonces, ¿cómo ellos pueden recibir ayuda? Sí. Por ejemplo, en tu iglesia o iglesias en sí, donde a veces hay programas y la gente no sabe que puede agarrar ayuda. Claro. ¿Puedes mencionar un poco de las cosas que tu iglesia hace? Porque eso puede ser común para otras iglesias. Claro, pero me gustó mucho lo que dijiste primero. O sea, tú hablabas de cómo es como un secreto que la gente no quiere hablar, ¿no? Te da vergüenza, te sientes culpable, muchas cosas, ¿no? Entonces mucha gente lo oculta, pero hay consecuencias de eso. Puede haber depresión, ira, soledad, rebeldía, etcétera. Tú puedes unirte a una pandilla en búsqueda de significado. O sea, las consecuencias del abuso sexual, físico o emocional son muy fuertes. Entonces, como un hombre, como dices, a veces para las mujeres es más fácil que ellas puedan hablar de eso porque se escucha más, pero el hombre no, lo ocultamos más porque suena como muy débil, muy frágil, y está el machismo y no queremos vernos débiles, ¿verdad? Pero es una realidad que muchos hombres han pasado por abuso sexual o de cualquier otro tipo. Entonces, si nosotros en la iglesia tenemos básicamente como 4 tipos de ayudas, ¿no? Tenemos primero lo que sería un centro de asesoría familiar, donde damos consejería para tratar problemas familiares, aunque también personales. Luego también tenemos uno que se llama Casa de Restauración, donde es un programa de 1 año, donde la persona hace todo un proceso, tienen 4 libros y hacen como un inventario para que entiendan por dónde han pasado, cuáles son las consecuencias del abuso en su carácter actual y cómo pueden superar todo eso. Entonces, eso tenemos ahí. Luego también tenemos unos retiros de sanidad interior, donde llevamos a las personas el fin de semana y ahí oramos por ellos, les compartimos, y muchos, hemos tenido como 500 de estos retiros, mucha gente ha pasado. Tenemos de hombres, de mujeres, de jóvenes, de jovencitas y aún de niños. Entonces, tenemos estos retiros y también tenemos como mentoría, o sea, grupos pequeños donde la gente platica y donde la gente habla de sus problemas, de sus luchas y los ayudamos. Entonces, la iglesia ofrece todo esto para todo el público. O sea, no tienes que ser cristiano, si eres ateo o quien seas, las puertas están abiertas para que las personas vengan y las ayudemos. Ya. ¿Y los consejeros están certificados? Sí, definitivamente. O sea, nuestro centro de consejería está certificado, es una non-profit, y la encargada es Lili Tong, es una señora peruana que coordina una serie de consejeros que han tomado entrenamiento y que tienen certificado para dar consejería en alcohol y drogas, en manejo de la ira, etcétera. Entonces, sí, nuestros consejeros están certificados. ¿Puedes contar o hay alguien específico en tu vida o varias personas que puedes mencionar que te ayudaron a sobrepasar este tipo de trauma en tu vida? Sí, claro que sí. O sea, hubieron muchas personas y todavía en este tiempo de mi vida tengo personas que me han ayudado y me siguen ayudando, pero sí, definitivamente hubo una persona que era una misionera americana mayor, que era mayor que yo, que cuando me vio, porque pues, yo trabajaba para ella diseño gráfico, y me vio que yo tenía traumas, complejos, inseguridad. Ella empezó a hablar conmigo, y al principio pues obviamente no quería hablar de nada porque me daba mucha vergüenza, y poco a poco ella me dio confianza, y yo le hablé de toda mi historia que me había pasado, y ella empezó a ayudarme a entender quién era yo, o sea, cuál era mi propósito en la vida. Me habló sobre perdonar, sobre mi identidad, sobre muchas cosas. Entonces, esta persona fue una persona muy clave porque me permitió reconocer que mi problema, o sea, que lo que yo había vivido no era mi culpa y que no me definía como persona. Y ella trajo muchas palabras de ánimo, de esperanza para mí, y como que se me fue quitando la vergüenza de lo que me había pasado. Yo sentía, o sea, que esto le ha pasado a mucha gente, es algo desafortunadamente muy normal, pero es algo de lo que tú te puedes superar. Entonces, ella sirvió como una madre, digamos, espiritual. Después hubo otro hombre también, más joven que yo, que él empezó a hablarme como un papá. Mi papá había sido buena persona, pero a la vez un poco duro conmigo, estricto, un poco bullying, un poco intenso. Pero este otro hombre me empezó a hablar como que tú tienes que creer en ti, tú tienes que saber que tú puedes, tienes que saber que eres fuerte.
O sea, como que empezó a darme un creer en mí mismo, porque yo sí sentía que yo estaba muy desvalorado, ¿verdad? Entonces él me habló muchas palabras de esperanza y como que sí me animaba a ir más allá, no tanto quedarme estancado de que mi vida fue difícil, de que pobre de mí, sino no, tú puedes salir adelante y tú puedes ser un pastor y tú puedes predicar la palabra. Y yo cuando me vine para Estados Unidos, la verdad me sentía muy incapaz, no hablaba el idioma, no entendía la cultura, no tenía dinero, nunca había hecho algo así de como estar en una iglesia, o sea, como que eran muchos obstáculos. Y este hombre sí me dio mucha afirmación, mucha esperanza y bueno, aquí estamos ahorita, ¿no? Con todo lo que ha pasado con esta iglesia que ha crecido, todos estos recursos que entregamos a la comunidad, los programas de radio que tenemos, o sea, ha crecido todo mucho, pero sí hubo personas claves que me ayudaron muchísimo. Y repito, todavía tengo mentores y amigos que me ayudan. Y es como que todo da vueltas, ¿no? Todo regresa, uno puede decir. Por ejemplo, esta persona fue como un padre para ti. Sí, efectivamente. Y yo he podido ser padre para muchos. O sea, yo tengo 2 hijas y una sobrina, una hija adoptiva, digamos. Pero muchas de las personas que trabajan conmigo me llaman papá porque he podido ser esa figura que los ayuda, que los afirma, que cree en ellos, que los abraza, no por sacarles algo, sino por como animarlos en su potencial, ¿no? Entonces, eso ha sido clave y sí, lo que dices, lo que yo recibí lo pude dar. O sea, recibí una paternidad, no necesariamente de mi padre biológico, porque él no podía, él venía de un trasfondo más difícil, pero de este otro padre espiritual y yo pude impartirla pues a muchas personas que me llaman papá por el gusto, porque ellos quieren hacerlo y para mí es un honor cuando alguien me llama así y el hecho de poderles ayudar y servir y verlos como alguien, como un hijo y animarles a crecer, sí, claro, sí lo he hecho mucho. Muchísimas gracias por venir a hablar de este tema. Para la audiencia, la gente que está viendo, especialmente los latinos hombres, ¿puedes dar un consejo si ellos están pasando por este tipo de trauma que mencionaste o están pasando por otro tipo de experiencias? Claro, con mucho gusto. Yo creo que hay 3 cosas que les voy a recomendar. Número 1, que pidan ayuda. O sea, que no tengan pena de sentir dolor. O sea, que las cosas que nos han pasado son comunes a todo mundo. Entonces creo que la primera es pedir ayuda. Y la segunda y tercera sería que vencieran la amargura y la obstinación. Yo creo que uno puede, cuando algo malo te pasa, yo digo que te puedes volver o peor o mejor. O sea, tú puedes decidir que esto que me pasó es la desgracia de mi vida o bien la oportunidad para ayudar a alguien. Entonces mucha gente que tiene amargura no sabe que la tiene. Yo he dicho que la amargura es como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos el que lo tiene. Entonces, eso es, ¿ya? Entonces las personas con amargura se vuelven negativas, pesimistas, se juntan con otras personas que son así. Entonces, si la persona tiene la humildad suficiente para reconocer que tiene amargura, eso le ayuda para salir de ese lugar, ¿verdad? Y la segunda es la obstinación, que es básicamente idolatrar tus ideas. O sea, que tú crees que lo que tú piensas es lo mejor, lo más correcto y que no te pueden enseñar. Cuando tú llegas a un punto así, te cierras y ya no aprendes. Yo les animaría a hombres que pidieran ayuda, que se aseguraran de reconocer que hay esa amargura. La amargura es la incapacidad para ajustarte cuando algo malo te pasó. O sea, si viviste una traición, un abuso y tú te quedas atascado en eso, se llama amargura. Y tú tienes que poder reconocer que hay eso en tu vida y después, número 2, vencer la obstinación. O sea, ser alguien que vas a aprender, que vas a dejar que te enseñen y puedes salir, no importa de qué tipo de problema tengas, si tienes desde ansiedad, depresión, crisis de identidad, cualquier problema que tú tengas, o sea, tú puedes salir siempre y cuando tengas reconozcas estas 3 cosas. ¿Estos programas que tú mencionaste son gratuitos Sí. o hay un costo? No, o sea, todo es gratuito. Ahora, si quieren dar, obviamente se acepta un donativo, pero por ejemplo, lo que es esta casa de restauración que te comenté, es gratuita. La consejería puedes dar o no puedes dar, es whatever you can afford, o sea, lo que tú puedas pagar. Los retiros sí hay un pequeño costo de ir, pero si alguien no tiene, incluso los podemos ayudar. Toda la ayuda que damos es para todos, no importa si son ateos o son cristianos o son católicos o lo que sea. Y si no tienes dinero, por supuesto que te vamos a ayudar. O sea, nuestro interés no es financiero. O sea, no pretendemos ganar ni un centavo de esto. Queremos ayudar. Y gracias a Dios por años lo hemos hecho. Ya tenemos más de 20 años haciendo este trabajo.
por la comunidad. O sea, damos alimento, tenemos despensas para las personas, damos cosas, recursos, por amor a la gente, más que por una ganancia personal, claro. No nos interesa tampoco ser populares, ni nos interesa ser famosos, nada, nos interesa ayudar a la gente que necesita. Gracias por venir hoy a hablar de estos temas y también cómo la gente puede también educarse y también pedir ayuda. Entonces, es porque a veces se mencionan este tipo de cosas, pero no se le da cómo se pueden mejorar, ¿no? Cómo se pueden superar este tipo de crisis que tiene la persona. Entonces, muchísimas gracias por venir hoy y hablar de estos temas. Gracias, Jackie. Es un privilegio estar aquí con toda tu audiencia y pues nos cae muy bien The Epoch Times. Amamos nos encanta este periódico y nos encanta lo que están haciendo. Gracias por venir hoy. Claro que sí.